Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Caroline de Ferrari, hija de Dios, embajadora y pionera de este hermoso proyecto Chabak de Isla. Chabak de Isla significa alabanza a Dios con júbilo. Y esto representa el impacto y la trascendencia que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor Jesús. ¿Cómo surgió esto? Esto nació el 2023. Pero esto no fue algo fácil, esto no fue algo al lote, algo que fue de la noche a la mañana, sino que fue de mucho proceso. Antes de pandemia, yo creo que casi justo en ese año, fue un antes y un después de tener una relación más allá con nuestro Dios, donde a veces uno como creyente o como hija de Dios piensa que están las cosas todo bien, pero había algo que seguía como algo en mi vida, en mi corazón. No sé si le han pasado, yo creo que a más de alguno, cuando sí tocas piso y al tocar piso aprendes realmente esa humildad que tú tienes que tener en el Señor Jesús a través de su palabra. Creo que ahí fue un antes y un después de decir, Caroline, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por la persona que más amas con todo tu ser? Y me recuerdo que tenía un lápiz y un papel, empecé a escribir con muchas lágrimas. Tenía muchos sueños, muchas visiones, y entre esas fue de esta hermosa ciudad de Calama. Empecé a lanzar solamente mis ideas en un cuaderno, y como acto de fe dije, voy a imprimir un mapa de Calama para conocer mi ciudad realmente. Fue ahí donde me decidí reencontrarme con uno de los grandes amigos. Uno de ellos es Rodrigo. También fue un maravilloso encuentro de bendición. Unificamos tantas ideas y fue una explosión muy espiritual en ese sentido de todas las proyecciones para hacer este proyecto. Caroline tiene una mentalidad muy de creer en proyectos que son impensables, o así lo defino yo un poco. Para cuando empezamos con todo esto, la verdad tenía una idea muy vaga de lo que iba a ser el proyecto en general, porque era casi imposible como hacer un videoclip acerca de lo que el Señor quería para esta ciudad. Entonces ahí fue donde se creó las primeras ideas, los primeros bocetos, digamos, de lo que iba a ser este proyecto en general, creyendo mucho y no teniendo nada. Y gracias a todo eso, Dios empezó a engranar, a ordenar esas ideas, y comencé a orar, por supuesto, cómo hacer esto no solo un sueño, sino en acción. Y es cuando, Caroline se acerca y me dice, ya, tenemos que armar este proyecto. Y me dice, tenemos que grabarlo, hacer un video. No contenta con eso, hablamos directamente con los productores que están haciendo este video también y el video anterior, y no teníamos ni un peso, no teníamos nada. Recuerdo ese momento porque teníamos una idea vaga y ella decía, no, hay que hacerlo con esto y todo. Y yo decía, sí, qué bueno, qué bueno.
yo creo que esto va a ser una reunión y ya se va a olvidar de esto porque igual era como imposible. Me recuerdo cuando conversé con Andrés de Concepto Camaleónico y fue como, tengo una idea donde tal vez yo estaba llena de miedos porque no sabía cómo se iba a recepcionar porque solamente estaba como idea. Él abrazó el sueño y yo me sorprendí porque fue una respuesta de Dios. Grabando. Vamos a grabar escena 9, toma 16, plano medio. Y fue ahí donde dijimos, hagámoslo. Y comenzamos a llamar y a reunir más personas. Para mí, la experiencia de haber estado en este proyecto, la verdad que al principio fue un poco dudoso, porque bueno, uno tiene los quehaceres de la vida diaria y es difícil hacerse tiempo para cosas como estas, pero de alguna forma confiaba en Caroline, que fue la que me presentó el proyecto, y veía cómo Dios estaba dando una visión de lo que iba a ser esto, de cómo iba a impactar, de que era algo no de un corazón humano, sino que de parte del corazón de Dios. La dirección de Dios fue contactarme con Caroline y que ella me discipulara. Esto fue más o menos 2017, cuando yo estaba en plenas crisis de pánico, y ahí conecté con Caroline y ya después con los años nos hicimos también muy buenas amigas y dentro de un discipulado ella obviamente abrió su corazón, me dijo lo que tenía, lo que Dios le había entregado a ella en su corazón, lo que ella quería hacer. Y yo me acuerdo que yo le dije, ya, Caro, dale nomás, hay que hacerlo. Y en ese momento éramos solo las dos. Y fue como, era casi imposible en realidad, porque éramos dos personas, pero fue como yo confío en lo que Dios le entregó a Caroline. Y también obviamente se conectó con lo que yo tenía en mi corazón, que era como una parte del proyecto grande, o sea, como monarca, se puede decir, Dios se lo entregó a Caro, pero yo conectaba con el área de la danza. Yo ingresé en este proyecto. Bueno, yo estaba pasando por un proceso en ese momento donde yo estaba abandonando un sueño grande que es la danza. Y en ese instante me habla Tracy y ella me dice que están con un proyecto de danza. Y yo así como, ya. Al principio me costó aceptar, pero dije ya, démosle. Y ahí conocí a Caroline. Después nos juntamos con los demás chicos y ahí me empezó a contar más o menos de este proyecto, de este ministerio, con respecto al video. Y así se nos fue sumando más personas con ideas nuevas, como por ejemplo Helen, que la conozco hace bastante tiempo. Ella es una gran amiga en la parte espiritual. Y así Tracy, también una persona excepcional respecto a todo lo que se centraba en la danza. Michelle, como bien ella también explica de cómo fue nuestro encuentro y la maravillosa persona que ha sido todo este tiempo. Ya una vez que pudimos tener las 4 danzarinas, concretamos lo que Dios nos había dicho hace un tiempo, que era cubrir Calama, cubrir alrededor de nuestra ciudad. Y hay algo súper interesante de esto, donde Dios habló a mi corazón respecto a los 5 puntos importantes de Calama: el sector norte, sur, este, oeste y la parte central. El centro, la plaza 23 de marzo. En la zona sur, los hermosos cerros de Limón Verde. Luego de eso, fuimos al sector de Yactincha, el sector oeste de Calama. Después fuimos al sector norte, al otro lado de Calamita,
en los cerros de cerca de Chuquicamata. Y luego en los cerros del Cerro de la Cruz, infaltable, ya un poquito más tarde obviamente. Eso fue como los primeros inicios, las primeras ideas también con Caroline, que fueron creciendo, fueron tomando forma y fuimos creyendo mucho también. Conocer personas creo que es lo más importante como para poder aprender a que estos sueños no son solamente de uno, sino que también podemos ser parte con otras personas del mismo sueño. Y eso creo que fue para mí lo que más me bendijo. Decirle ya, Caro, vamos, démosle. ¿Cómo? No sé, pero hagámoslo. Fue muy chistoso, pero fue increíble como Dios después fue uniendo todo a las personas, los discipulados, otras discipuladas. Era como, Caro, ¿sabéis qué? Yo siento que hay que decirle a esta persona, y la Caro es como, oye, esto, y era como así, y así se fue formando todo para después llegar al primer proyecto como ministerio, que fue el videoclip. Pensamos mucho en que la danza tiene que ser primero antes que una voz, antes que alguien frente a un escenario. Entonces la danza cumplía un rol fundamental dentro de este proyecto. Que Caro también fue como, con esto hay que empezar. Y ella plasmó la maqueta principal, obviamente, y yo en lo que yo me desenvuelvo, en lo que yo manejo, fue como, ya, yo te apaño con esto porque es lo que yo sé hacer. Así que era poder entregarle en realidad lo que Dios me ha permitido, en realidad aprender. El que Caroline también tenga esta manera de ver la vida, esta manera de hacer que las cosas crezcan. Por lo mismo, por ejemplo, teníamos una canción y esa canción era como de un artista X, y entendí como de alguna manera que no iba por ahí el camino, sino que era musicalizar esto de manera de nuestra propia autoría, de hacer las cosas por nosotros. Y decidimos que esa canción no iba dentro de este videoclip, sino que hiciéramos algo propio. Creo que eso fue importante, un paso que no había dado antes, del poder, no sé, tratar de llevar esto un poquito más allá. Y por esa razón conocimos a productores como Rodrigo Caro, que nos ayudó bastante, que estuvo con nosotros en el proceso de creación y bueno, de musicalizar también este videoclip, de nuestra idea, porque estábamos con ideas vagas y llegábamos a formar algo puntual. Matías también, que estuvo junto con nosotros. Como lo explica Rodrigo, Matías con su esposa y sobre todo Matías en el aspecto de sonido. La música totalmente fue creada y tuve muchas anécdotas ahí. Creo que el grupo que se armó fue como conciso. También con Mati también pasó lo mismo. El Mati también le dije, claro, yo sé que el Mati nos va a apañar en la música. Y realmente así fue. Yo tenía una idea hace tiempo de que había hecho con una canción, y esta canción empezó a formar parte de este momento y asimismo a como ensamblar todo para que pudiera sonar como suena. Y pudiéramos tener también un llamado como a los jóvenes, a la gente que ama esta ciudad o que realmente quiere que Dios se enseñoríe, como por así decirlo, de nuestra ciudad. Los chicos son unos secos. Cuando golpeaban la guitarra en vez de la batería, porque era lo que había, pero después el resultado realmente fue muy lindo.